Nuevo ataque del régimen israelí contra Siria. Tuvo lugar en la propia capital, Damasco. La agresión con misiles dejó varias víctimas fatales y no conforme con ello, afectó a una ciudadela medieval. Un accionar que violó el espacio aéreo sirio una vez más y que justo ocurre en momentos en que este país afronta una crisis humanitaria agravada, producto del devastador sismo que afectó a una zona de la nación y que se sumó a las consecuencias por las sanciones occidentales, el robo de recursos sirios por parte de Estados Unidos y más recientemente un nuevo atentado terrorista de Daesh. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Israel no deja de violar la soberanía y la integridad territorial de Siria. La madrugada de este domingo, el régimen siguió con sus continuos ataques ilegales contra barrios residenciales de Damasco, dejando al menos 5 muertos y varios heridos. Los edificios históricos cerca de la ciudadela medieval de Damasco también quedaron dañados gravemente en ese ataque. ضمن القلعة في ساحتها هذه توجد بعض الأبنية التي أصيب أحدها في هذا الحادث المؤسف هو مبنى إدارة مشروع ترميم قلعة دمشق بالإضافة إلى مبنى إدارة المعهد التقني للفنون التطبيقية. المبنى هو عبارة عن كتلة تعود جذورها إلى نهاية الفترة العثمانية وفترة الانتداب الفرنسي. Las reacciones no tardaron en llegar. Siria condenó de manera categórica los asaltos israelíes en su contra y pidió que el régimen sionista rinda cuentas por sus agresiones. Hizo hincapié en la necesidad de una condena urgente a la agresión para disuadir a este régimen e impedir que se siga persistiendo en el asesinato de civiles y la violación de la soberanía de otros estados. Asimismo, tachó de crimen contra la humanidad la ofensiva israelí en momentos en los que Siria está corriendo contra reloj para hacer frente a las desastrosas consecuencias del devastador terremoto que azotó al país árabe. El fracaso de la comunidad internacional para detener los actos criminales de Israel lo alentará a cometer más crímenes. La persistencia del régimen terrorista de Israel con sus brutales ofensivas y crímenes contra los pueblos de Palestina y Siria constituye una amenaza explícita para la paz y la seguridad regional y más allá de la zona. Faisal al-Mikdad, canciller de Siria. Desde Irán exigieron al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte una reacción seria y eficaz ante dichas agresiones del régimen de Tel Aviv. Destacaron el vínculo natural e inherente entre el régimen de Israel y el grupo terrorista Daesh, pues ambos lanzan ataques contra Siria en estos momentos difíciles de terremoto. Es vergonzoso el silencio de los países occidentales frente a la reiterada violación de la soberanía y la integridad territorial de Siria por parte del régimen agresor sionista. Los ataques israelíes y los del grupo de Daesh muestran que la coordinación y la conexión entre ambas entidades terroristas son naturales e instintivas. Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Otros países como Rusia, Yemen, Palestina y el Líbano ya han alzado su voz condenatoria contra tales actos agresivos a Israel, los que tachan de cobardes y violatorios a las normas y los derechos internacionales. Condenamos enérgicamente las acciones militares emprendidas por Israel, que constituyen una flagrante violación de las normas del derecho internacional. Hacemos un llamado enérgico a la parte israelí para que detenga las provocaciones armadas contra la República Árabe Siria y se abstenga de tales medidas que están cargadas de peligrosas consecuencias para toda la región. María Zakharova, portavoz de la Cancillería rusa. Hay un resumen de parte de lo que han sido las últimas jornadas tras este nuevo ataque con misiles de parte de Israel contra Siria y las reacciones internacionales. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos acompaña Axier Amo Izarra, periodista, analista internacional desde la capital de España, Madrid. Y también va a estar con nosotros Enrique Refollo, analista político, experto en geopolítica internacional desde Madrid, España.
ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Axier, gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto también el mío participar una vez más en Detrás de la Razón. Gracias por recibirnos y Enrique, como siempre, bienvenido al programa. Mucho gusto, como siempre. Un abrazo. A ver, inició contigo, Axier. Fíjate que ya son bien conocidos pues los ataques israelíes sistémicos contra múltiples sitios en Siria, entre estos objetivos civiles. Vamos a poner en contexto, ¿no?, todo lo que afronta Siria en este momento, la devastación tras el terremoto, el robo de sus recursos y actos terroristas. Lo veíamos hace apenas unos días, el viernes. ¿Cómo se inserta el ataque de Israel en un momento como este y qué hay detrás? Muy buenas tardes. Pues entonces tenemos que enfocarnos y sobre todo localizarnos en dos aspectos importantes. El foco mediático mundial se encuentra ahora mismo en el asunto de Ucrania, ¿no?, cuando además se va a celebrar estos días, se va a celebrar el primer aniversario, ¿no?, de esta contienda. Entonces Israel aprovecha en estos momentos que el foco mediático, el foco político y la actividad política se centra en ese punto, y también no olvidemos que se centra en el tema del terremoto de Turquía, porque parece ser, y eso es lo que falta a Occidente, que el terremoto solo ha ocurrido en Turquía, que los muertos solo están en Turquía y que la devastación de ese terremoto solo se centra en Turquía. No, hay que recordar también que Siria ha sufrido también esa tragedia natural, entre comillas. Veamos, entonces en estos momentos es cuando Israel aprovecha todas estas inquietudes que están por parte enfocados hacia otro punto para llevar a cabo pues su hoja estratégica de guerra, porque para mí es una hoja estratégica de una guerra de desgaste, una guerra de casi de trincheras mediáticas y de trincheras políticas, y ha aprovechado esa pérdida de atención sobre el foco sirio para atacar vilmente a unas posiciones, objetivos que decía que eran militares o estaban pensados en infraestructuras, y hemos visto que hemos descubierto fatídicamente que se tratan objetivos civiles, muertos civiles que nada tienen que ver con un conflicto armado que está buscado por Israel y patrocinado por Israel. Y lo que es peor, que esto se ha producido además de una forma bastante contundente y tangente. Quiere decir, que aviones o cazabombarderos israelíes atraviesen o violen el espacio aéreo de un país soberano, eso en algunos sitios es una declaración de guerra contundente además, y en otros sitios se suele decir que es una invasión. En el caso de Israel ni se habla de guerra, ni se habla de invasión, ni siquiera se hablan de muertos. Importante remarcar, ¿no?, ese tratamiento y esa diferencia, pues así hubiese sido otro país el que hubiese realizado este tipo de ataques aéreos y violado el espacio aéreo de otra nación. Voy contigo, Enrique, ¿me puedes escuchar bien? Sí, te escucho bien. Fíjate, este es el segundo ataque israelí en territorio sirio en lo que va de 2023. Continuando un poco en esta misma línea de lo que ya conversaba con Axier, ¿por qué apuntar contra un área residencial o cultural como esta ciudadela medieval afectada? Porque, por ejemplo, el ataque de enero fue contra el aeropuerto internacional de Damasco y un almacén cercano. ¿Cómo conectar esta zona con esa geoestrategia bélica israelí? Bueno, no solo es la destrucción de la infraestructura, es también la destrucción del patrimonio histórico. Esto lo hemos visto en casos ejemplares como el Estado Islámico, el Daesh, en sus operaciones desde hace casi 10 años, destruyendo viejas ciudadelas y elementos históricos y arqueológicos de Siria, por el lado, por ejemplo, de Palmira, o por el lado iraquí con Mosul y ciudadelas de la época asiria. En fin, que es una manera de operar y de liquidar la historia, el patrimonio histórico de otros países, e intentar así borrar su historia. Lo que también me llama la atención es precisamente las declaraciones del embajador estadounidense en el Estado de Israel, porque lo que vino a confirmar en días anteriores es que ellos van a cubrir las espaldas de Israel en todo momento. Y eso es muy importante para entender por qué no hay una reacción de otras instituciones internacionales, como pudiera ser la ONU, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
o por ejemplo la Unión Europea, ni nada parecido, porque bueno, Estados Unidos cubre las espaldas del Estado de Israel y eso en definitiva marca la situación. Ellos son los que dicen lo que está bien y lo que está mal, ellos son los que apoyan todas esas acciones y en la medida en que sigan siendo por lo menos la potencia prepotente hegemónica en el mundo, pues lamentablemente estas situaciones se seguirán dando. Es lo que hay por ahora. Efectivamente, ha sido más que evidente el fracaso de la llamada comunidad internacional para ponerle una limitación pues al accionar bélico israelí. De hecho, como lo denunció la propia Cancillería siria. Volvemos al punto, Axier, si Israel está violando el derecho internacional al entrar así como pues lo hace en el espacio aéreo sirio, ¿cómo se le puede entonces disuadir, si no frenar, basados en el propio derecho? En definitiva, lo que puede hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es poco para esto. Pero básicamente hay una circunstancia que yo no diría que Israel está violando el derecho constitucional o el derecho, digamos, internacional, sino que no lo está cumpliendo, ni lo ha cumplido nunca. Ese es el gran problema, que creo que el Estado de Israel no sabe lo que es cumplir las circunstancias y los protocolos de derecho internacional, ¿no? Pero en este caso nos tenemos que volver a preguntar una cosa, pero que en el Consejo de Seguridad de la ONU está Rusia, está China, está Reino Unido, está Estados Unidos, y vemos que realmente las facciones se dividen, ¿no? Porque, por ejemplo, Rusia o China pueden condenar, obviamente, los ataques y estas, digamos, situaciones bélicas que realiza Israel de vez en cuando, y eso es un problema, porque es una guerra de goteo, una guerra de desgaste continua, no solo con Siria, sino, no olvidemos Palestina, lo ha intentado también en Libia, lo ha intentado también en Jordania, lo ha intentado también en Líbano últimamente, o sea, y en Irán, obviamente. O sea, que veamos que la ansia expansionista y el ansia es colonialista, ¿no? Y conquistador, porque realmente es un ansia conquistador que tiene Israel, es infrenable. A mí me preocupa una cosa de que Israel sí que es verdad que no cumpla con los dictámenes del derecho internacional. Pero lo que más me preocupa, no solo que Israel no respete a nadie, sino que es que nadie controla a Israel, digamos, ¿no? Porque siempre hemos pensado que Estados Unidos es como el garante de la seguridad, ¿no?, más máxima en base a Israel, pero le deja actuar. Y yo creo que realmente ahora mismo nos hemos encontrado en un estado en un lobo solitario que no hace caso a nadie y que solo va defendiendo o buscando sus propios intereses, pasando por encima de quien sea. Recuerdo además un episodio también que pasó un poco por alto en los medios de comunicación, que fue el hundimiento de un barco pesquero que supuestamente era bandera norteamericana o tenía bandera norteamericana frente a las costas del Mediterráneo, y que Israel sintió una amenaza y lo hundió. Y precisamente, circunstancialmente, los americanos tuvieron que salir al paso con una nota de prensa y una queja diplomática diciendo que el barco que habían hundido, que era pesquero, que no estaba espiando a Israel. O sea, que es que ni siquiera la voz de su amo es respetada por aquellos que no quieren cumplir con ninguno de lo pactado, ¿no? Me da un poco también de circunstancia también que pensar, y en el mundo geopolítico se está viendo de esta forma, es en esos tentáculos ya no indirectos, sino directos que está descubriendo Israel, ¿no? Israel ha descubierto ya sus propias cartas y su hoja de ruta, en la cual se basa en expansionar su territorio, sus intereses y sus líneas fronterizas más allá de lo que pueda abarcar, ¿no? No solo tiene graves problemas en tema de Palestina y Gaza, ¿no?, sino que estamos viendo ya que su ansia colonializadora pues va mucho más allá, y ya solo nos está marcando además un eje principal, ¿no?, de que realmente Israel quiere ser el eje dominante en esa zona geoestratégica, que es bastante importante y donde se acumula además bastante tensión, ¿no? Antes había diferentes polos, estaba Arabia Saudí por un lado, estaba Irán por otro, Israel también estaba por otro, luego también teníamos Afganistán, Irán y otros países circundantes, que además, y la fuerza que ejercía tanto Rusia como China, y estamos viendo que ahora Israel se siente con fuerza, se siente con voluntad propia para ser el eje dominante y así poner un polo de oposición a otros ejes en Occidente, porque nunca sabremos hasta dónde pueden llegar las ansias, las ganas y sobre todo las fronteras o las líneas fronterizas que se está marcando el Estado de Israel. Y un eje dominante, como tú dices, Axier, que pues intenta implementar a la par de la crisis interna que está viviendo, en este caso, el gabinete de Netanyahu, recordemos, con esas reformas que intenta hacer y que buena parte de la ciudadanía no la apoya. A ver,
Enrique, fíjate que Irán, a través de su portavoz de la Cancillería, expresó que estos ataques israelíes y los del grupo terrorista Daesh muestran que la coordinación y la conexión entre ambas entidades son naturales e instintivas. El viernes, recordemos, se registró otro ataque terrorista de Daesh en Homs. Unos 53 muertos fue el saldo. Quizás cómo conectar, cómo enlazar estos dos hechos en un momento tan crítico para Siria tras el terremoto. Y ver un poco de lo que hay, ¿no? En las intencionalidades de que estos dos actores ataquen en un momento como este. No, y además todo en el contexto del terremoto que sacudió tanto a Siria como a Turquía, y es decir, el modus operandi de estos dos grupos es siempre el mismo: atacar en los puntos donde consideren más débiles y que vayan a hacer más daño, tanto material, humano como simbólico. Y bueno, no deja de ser la repetición una y otra vez de lo que hemos visto durante los últimos años, durante la última década, para ser exactos, de cómo estos grupos terroristas y de cómo el Estado de Israel aprovecha todo lo posible, cada uno para sus intereses. En el caso del Estado de Israel en concreto, para sostener su presencia en los altos del Golán, para intentar presionar en el sur del Líbano y que se convierta en alguna especie de zona desmilitarizada, y para seguir presionando en sus planes de colonización de Palestina, tanto en la parte de Gaza como en Cisjordania. Y luego no olvidemos un factor fundamental de la historia, elementos como el Plan Yinon, para dividir los estados existentes en Oriente Medio, que evidentemente eran todos menos el Estado de Israel. Esos sí que tenían derecho a la unidad, pero el resto de países debían de ser más pequeños, mucho más pequeños. Esto se vio materializado tras la invasión hace precisamente 20 años, un febrero de 2003, con la invasión estadounidense de Irak, sus planes para crear 3 países, el Kurdistán iraquí, el Estado suní, el Estado chií, y luego en la década del 2010 con sus planes para dividir Siria, es decir, para hacer un Estado kurdo, un Estado del norte, un Estado druso, un Estado costero, y luego dejar Damasco y Alepo en una franja interior. Todo esto siempre con el mismo fin: dividir a los enemigos, a los que consideren enemigos de ellos, hacer todo lo posible por acabar con ellos. Luego, algunos se extrañan de por qué todos sus vecinos los miran como poco, con recelo. En fin, si te están mirando tanto la versión pequeña, es decir, el Estado de Israel, como la versión grande, Estados Unidos, te están mirando con ganas de hay que cortar tu país por un lado, hay que cortarlo por otro, pues es normal que estas situaciones de hostilidad se sigan dando. Y lo más importante, que 2022 y 2023 no ha hecho sino reforzar esas muestras por parte de la hegemonía estadounidense y de sus aliados locales, como el Estado de Israel, de que lo único que quieren es la destrucción de todos los países y pueblos que se les opongan. En el ejemplo que hemos visto aquí, Irak, Siria, también en ejemplos grandes como Irán, la misma Irán, como China y como Rusia, haciendo planes durante todo el 2022 y muestras de no, estos países hay que descolonizarlos, que dicen ellos. Uno se pregunta, ¿descolonizar desde Estados Unidos? Precisamente desde Estados Unidos hablan de descolonizar otros países. Bueno, en fin. No digamos también desde el Estado de Israel, que abiertamente hacen colonias en territorio palestino y lo justifican y lo permiten. En fin, pues eso es lo que tenemos, la situación constante de presión sí, por estas acciones terroristas, y que el plan final es básicamente la desaparición de cualquier Estado que se le oponga, o bien al Estado de Israel en Oriente Medio, o bien en el mundo, como puede ser Irán, China y Rusia, a los Estados Unidos. Precisamente hablando de este punto que abordas, Enrique, de esos planes de división, y centrándonos en Siria, quiero preguntarte, Axier, si miramos las zonas de ataque, tanto de Israel como de Daesh también, y la zona afectada por el terremoto, ¿cómo balancear esto en ese eje del control y estabilidad del país, donde aún hay grupos que siguen chocando, los que apoyan al gobierno legítimo de Al-Assad y los que apuestan porque el control de todo el territorio nacional no esté solo en manos del gobierno sirio? ¿Qué desafíos va a tener aquí entonces el gobierno de Bashar al-Assad?
Claro, pero en este caso estamos hablando ya de un conflicto que lleva más de una década, ¿no? Y hemos visto que el arreglo, la situación y la solución todavía está un poco lejos de poder vislumbrarse, aunque sí que hemos visto atisbos, ¿no?, de esa reunificación del país por parte del gobierno sirio, en este caso en las manos de Assad, ¿no? Y así fueron también las elecciones, ¿no? Incluso viendo los propios rebeldes que también en muchos puntos están unidos y luchan juntos con el ejército frente al Daesh y otras amenazas. Lo que sí que tenemos que ver en este caso es que con este ataque que ha hecho perpetrado por Israel, con esos cazabombarderos, vuelvo a repetir, lo que ha marcado es que pueden llegar hasta Damasco, porque antes estábamos hablando de pequeñas escaramuzas o intercambio de fuego en zonas como el Golán y así, ¿no?, que puedan ser igual zonas más fronterizas, más cercanas y más fácil de la propia concepción, ¿no?, del expansionismo israelí, pero que ya sea la propia capital atacada por otro país, ¿no? Eso ya es una, como decía antes, es una declaración de guerra. Que los terroristas, que el Daesh ataque Alepo, ataque en Homs en esta última ocasión, pues te está marcando realmente ya dónde quieren ir las divisiones, ¿no? Uno quiere la capital política por un lado y otro quizás la capital, entre comillas, espiritual o de ámbito más religioso, ¿no?, como puede ser Homs y sobre todo también Alepo, que también está viéndose amenazada, que son tres polos. Y obviamente lo ocurrido con el terremoto, pero bueno, lo ocurrido con el terremoto más que nada ha sido, en este caso, un punto neurálgico natural, ¿no? Que bueno, te viene a recordar que Turquía está allá al lado y que Europa está también al lado, o sea que realmente lo que pasa en Siria interesa tanto a Turquía como interesa a los europeos. Por eso nos recuerda una vez más el éxodo que hubo hace unos años de los refugiados sirios frente a los ataques y las embestidas del Daesh y las matanzas que hacían en todas las ciudades. Pero también nos viene a recordar un poco que todo el conflicto, toda acción armada militar que ocurra en un país como Siria, que ocurra en un país como Líbano o incluso en un país como Libia, están bien cercanas a Europa. Y nos viene a recordar otra vez que al final todas estas acciones son perpetradas por gobiernos autoritarios que sí que intentan tapar sus propias vergüenzas con una política más agresiva de cara al exterior para tapar todas sus dificultades y deficiencias en política interior, y sobre todo nos viene a recordar también por grupos terroristas que por algún lado alguien les está alimentando, porque fomentar el terrorismo también es fomentar los propios intereses de algún poder oscuro que hay detrás de esto. El terrorismo no se mueve así por así, el terrorismo siempre tiene detrás una hoja estratégica o un mapa de ruta que tiene que continuar, bien sea político, bien sea por religioso o propio también por aspectos territoriales. Por eso debemos olvidar que detrás de todo esto siempre hay una acción, detrás de todo esto siempre hay algo planificado. No lo veamos como una improvisación, porque no lo es. Enviar un ataque con drones puede ser algo más improvisado que enviar 4 cazabombarderos de una base aérea israelí, sabiendo que eso puede generar ciertas dificultades no solo diplomáticas, sino que normalmente, o lo que ocurre en otros casos o en otros países, es que conllevaría un rechazo fuerte de parte de la ONU, de otros países, de otras organizaciones, y conllevaría consecuencias como sanciones o quién sabe, quizás hasta una propia invasión. Un punto muy interesante y clave en esto, y bueno, seguiremos el curso de estos acontecimientos, sobre todo en un momento para el gobierno del presidente Bashar al-Assad, en donde pues tiene en sus manos la oportunidad de seguir reconstruyendo Siria tras 11 años pues de guerra que con mucho esfuerzo ha costado, y pues ver cómo también se van moviendo las balanzas allí entre la injerencia pero también el pueblo que le apoya. Les quiero agradecer a ambos, Axier, y también a ti, Enrique, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que para muchos analistas en la región, el régimen de Israel se ha ratificado como un factor desestabilizador de la zona, y más al ver este tipo de ataques. Y pues queda por ver si los llamados internacionales a los organismos pertinentes tendrán finalmente algún efecto sobre Tel Aviv y su impunidad continua. Mañana cambiamos de tema. Sigue abierto el apoyo y además incrementándose de la Unión Europea a Ucrania, pero sobre todo con armas. ¿Qué más va a suceder acá cuando ya casi se cumple un año del conflicto entre Moscú y Kiev? Allí lo analizaremos. Gracias como siempre por su sintonía. Les esperamos mañana.